espectáculo para dos payasos en femenino. ¿Femenino? ¿Y? Escena primera. En el camino. Primera escena. En el camino. De pueblo en pueblo, de plaza en plaza, Anastasia y Carlota cruzan México con su equipaje. Y pensa en usar que va de mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste cual aliento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por ver. Anastasia y Carlota ahora están en Michoacán. Sí, Michoacán, un lugar en el que a veces los caminos suelen ser peligrosos, sobre todo en estos tiempos. Carlota entra primero. Descubre al público. Y los saluda. Amablemente. Anastasia entra después. Anastasia trae a sus espaldas una carreta. Sí, es una carreta que lleva con mucha dificultad. Y al dar la vuelta, descubre al público. Y con mucha emoción, muchísima emoción, está casi al punto del llanto, Anastasia, porque tiene tanta emoción, está que no los puede ver, de que se le salen las lágrimas totalmente llorando como si lo saluda. Seductoramente.
Como escenario, llevan una lona redonda. Es una lona que hace las veces de pista de circo. Es una lona ridículamente pequeña. Su atención, señoras y señores, o niños y niñas, señoritas y señoritos. El espectáculo va a comenzar. Por favor, instálense lo más cómodamente posible. Nuestros asientos son comodísimos. Pero si no son completamente de su gusto, piensen que nuestros actores sí los van, porque son los mejores del mundo. Sí, querido público adorado, público de mi corazón, públicos fuertotes de verdad, pronto verán aparecer de este lado del telón a los más grandes artistas del mundo. Quiero advertir que en ningún caso se devolverá el precio de las entradas. Ah, eso sí, ¿eh? Eso sí que no, porque nosotros venimos en pesos. Y lo que cuesta que cambiar a euros. Y luego lo que cobra. Sí, para informar Si alguien no entiende algo de la trama, no se preocupen. Es normal. La trama es incomprensible. ¡Escena 2! ¡Que comience el cuento! Había una vez, hace muchísimo tiempo, Ah, oui. En un país muy lejano. Ah, oui, ahí. de hecho esta historia sucedió hace muchísimo tiempo, en una época muy lejana. Ah, oui. Nada que ver con la época actual. No, y en un país que no tiene nada que ver con el nuestro, porque ese país del que estamos hablando estaba en Uruapan. ¡En Europa! Sí, allá en Nueva Italia. En Italia. Sí, Italia, aquel lejano país imaginario. Italia, en Italia había una torre de Pisa, una capilla Sixtina y una glorieta de Michelangelo. Gabriel. No, pero no todo era miel sobre hojuelas en Italia, ¿no? También hubo momentos duros, tiempos de depresión entre dos guerras, pobreza en el campo, matanzas, fascismo. ¡Un tema! que no era muy bueno abordar entonces en Italia. Bueno, la verdad
verdad es que nosotros nunca hemos ido a Italia y tampoco sabemos cómo estaba bien la cosa, ¿no? Pero lo de la cirugía... Eran tiempos duros. Muy duros. Durísimo. Pero bueno, Italia. Italia es el país del espagueti, de los raviolis, del jitomate y del circo. Entonces había una vez El gran circo Burlostitini, dirigido por su director. El director del circo. Claro, el director del circo. El único, el célebre, el magnánimo Luigi Burlostitini, de la gran dinastía de los Burlostitini. El gran Luigi Burlostitini, pero que no era de los Burlostitini. Era un circo pobre. Pobre. Pobrísimo. Bueno, es que eran tiempos duros, muy duros, durísimos. El elenco del circo se componía básicamente de payasos. Y payasos. También había payasos. Y payasos. Bueno, es que imagínense alimentar a un tigre si los tiempos eran duros. Pero payasos sí había muchos, en total 18, y casi todos hermanos, porque como ya lo decía el gran Luigi Burlostitini, el circo es una cosa de familia. Y eso le venía muy bien a él como el jefe de la familia, porque en el gran circo Burlostitini había una sola regla. Todo el mundo tiene que trabajar. Y es aquí donde comienza nuestra historia, porque de los 18 payasos había 2 que no eran como los otros. Eran diferentes, no del todo normales. Eran 2 muy extraños. Eran 2 payasos, que eran 2 payasas. ¡Payasa! Eso no se dice. Al menos eso no se podía decir en el gran circo Burlostitini, porque se corría el riesgo de recibir una patada directamente en el pecho. Bueno, ahí. Así se terminaba siempre la discusión antes de comenzar, cuando Burlostitini estallaba en cólera y decía estas palabras. ¡Un payacho es siempre masculino! ¡Un hombre y punto! ¡Es una cuestión de tradiciones! ¡Costumbre y principio! Nadie osaba abrir la boca. Era mejor así, todo el mundo se quedaba calladito como si no pasara nada. Y a trabajar los 16 payasos y las 2 payasas. Sí, pero de un pequeño detalle. Nuestras 2 payasas tenían doble trabajo. Su trabajo como payasas en el circo y además las labores domésticas. O sea que cada noche, terminando la función, ellas todavía tenían que llegar a lavar, a planchar, a barrer, a cocinar, y a sacudir, y a lavar, y a planchar, y a barrer, y a cocinar, y a sacudir, y a lavar, y a planchar, y a barrer, y a cocinar, y a sacudir, y a lavar, y a planchar, y a sacudir, y a sacudir, sacude, payaso, sacude, 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 ya, ya.
Por todas las plazas se traía la fuerte y punzante voz de Burlostitini y se hacía escuchar. Señoras y señores, niños y niñas, señoritas y señoritos, el espectáculo va a comenzar. Per favor, instálense lo más cómodamente posible. Nuestros asientos son comodísimos. Pero, si no son completamente de su gusto, piensen que nuestros actores sí lo serán, porque son los mejores del mundo. Sí, que te notaba, dijo. Maestro, no. Ay, no me agarres, chamaca, no me gusta que me agarres. Maestro, ya se pasó. Pues ¿dónde vienen? ¿Dónde voy, hombre? ¿A dónde está el público? Maestro, está de espaldas. Pero qué tontería poner el público de espaldas, pues no van a ver nada. Quiero decir que están atrás de usted, maestro. Ay, pues ponme bien, chamaca, nada más me haces pasar Chamaco, vergüenza, maestro. hombre. A ver, ¿a qué horas? Ay, ya los vi. Primer acto, sale un hipopótamo que le hace así. Segundo acto, sale un hipopótamo que le hace así. Tercer acto, sale un hipopótamo que le hace así. ¿Cómo se llamó la obra? Hipocondriaco. Está bien. Me voy a echar uno en francés. Il était une fois un ours. Ours. Et il est tombé dans la roue et ça fait mal. Est-ce que ça vous a fait rigoler? Ah, lui non. Comment on appelle l'ascenseur au Mexique? Pareil qu'ici, on appuie sur les boutons. Il était une fois Pépito, il était en train de nettoyer une boucherie, parce qu'il travaillait à la boucherie, et pourquoi? Parce qu'il gagnait pas suffisamment assez. Et là, Bartoli salía enojado, pero no menos triunfante. Escena 4. Detrás de la...
de tener animales. Un circo en el que incluso las payasas hacían de payasos. Por todos los caminos de Italia, de pueblo en pueblo, de plaza en plaza. Esta noche, el gran circo Borboschini representará en la plaza principal. Una oportunidad única. No se lo pierdan por nada del mundo. El gran circo Borboschini con sus payasos y sus payasos. Siempre en el camino, bajo la lluvia, bajo el sol quemante, o incluso bajo la nieve. Avanzaba la pequeña caravana con el sonido de las mismas palabras. Esta noche, el gran circo Burlostitini se presentará en la plaza principal. Una oportunidad única. No se lo pierdan por nada del mundo. El gran circo Burlostitini con sus payasos. Sus payasos. Y sus payasos. ¡Ay! 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 Los días eran muy largos y como ironía del destino, los payasos tenían que hacer reír. Pero no había mucho tiempo para que ellos vieran. La noche venía y con el cansancio dormían sin esfuerzo. A veces, bajo las estrellas. Era el momento en el que nuestras payasas se convertían en verdaderas domadoras. En domadoras de sueños. Cuéntame un cuento. Érase una vez un rey. Un rey que tenía un perico. Un perico de una belleza e inteligencia inigualables. Un día el rey decidió hacer un largo viaje, pues aunque lo tenía todo, su curiosidad por conocer el mundo era más grande. Pero antes tenía que ir a despedirse de su perico porque vivía en una jaula de oro y no, mejor tú cuéntalo. Noble perico, dijo el rey, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Qué quieres que te traiga de mi viaje? Lo que sea te lo traeré. Oro, plata, joyas, sedas. El perico respondió. Del otro lado del mar hay un bosque
Respira. Mira, Perico, yo me voy a poner la mano aquí en el corazón. Y luego voy a poner esta otra mano aquí. Y te lo voy a jurar que por esta. El rey lo promete. Sí, como todos los niños del mundo, se contaban cuentos antes de ir a dormir. Bueno, cuentos. Un cuento. El del rey y el perico. No se sabían otros. Escena 5. Un regalo de audición. Sin embargo, un día las cosas cambiarían en el circo. Ver cómo se montaba la pequeña calma en las plazas en ruinas o en los campos devastados era en sí un espectáculo. En esos tiempos de reconstrucción no había nada para distraerse. Así que la gente miraba primero sorprendida a nuestros payasos con un poquito de compasión y risitas nerviosas. Pero una vez que comenzaba el espectáculo, todos se amontonaban para verlo. Con tanto éxito, Titi tuvo una gran idea. Reclutar nuevo talento. Voy a abrirme el libro al azar. Cuento del rey y el perico. Había una vez un rey que tenía un perico de una belleza e inteligencia inigualables. ¿Qué cosa? ¿Otra vez el mismo perico? ¡Mamma mía! ¡El mismo perico! ¡Hasta en el ravioli el mismo perico! ¡Non è possibile! ¡Non è possibile! Bueno, Federico siguió contando su cuento porque tenía dos payasas que lo escuchaban atentamente. No. Te equivocaste, te faltó algo. El príncipe importante. ¿Otra vez? Pues que yo también estaba ahí cuando contaron el cuento. Ah, claro, que son dos payasos. Sí. Ah, ok. Bueno, Federico siguió contando su cuento porque tenía dos payasas y una... Oye, pero ¿tú quién eres?
Soy el guapo. El guapo del cuento. Todo cuento necesita un guapo y yo soy el guapo. Sí. Yo soy le gordo. Eso es de lo que encontraron como guapo. ¿Quién le gordo? Oui, je suis le gordo. Oui, tu es le beau, allez. Assieds-toi. Yo continúo contando el cuento. El rey atravesó ríos, mares, montañas, arroyitos, y luego tomó un avión y fue al Taj Mahal y vendió muéganos ahí, luego se bajó más abajo a la India y luego subió a los Emiratos Árabes y luego le dio la vuelta al mundo y se fue a la Patagonia, a Buenos Aires, a Chile, hasta que llegó a Machu Picchu. Y allá en Machu Picchu decidió que ya era el momento de regresar a su país. Su país. Su país que extrañaba tanto. Pero también llegó el momento de cumplir la promesa que le había hecho a su perico. Así es que antes de ir a su país, buscó el bosque mágico y lo encontró y se aventuró en él. ¿Y cuál fue su sorpresa? ¿Cuál? Sí, era un bosque mágico. ¿Sí? Miles de pájaros de colores, uno más hermoso que otro. Flores que despedían un aroma indescriptible. Árboles enormes y un frondoso. Y en la copa del árbol más grande, el perico más hermoso que el rey jamás hubiera visto. El rey se arrodilló ante él y le dijo: ¡Noble perico! Oh, oh, oh. Guapa, tú toca la flauta, ¿no? Y tú, perico, o sea, abre las alas, ¿no? Saca la cola. ¡Cotorro! Muy bien, ahora realista, eso, más realista, más muy bien, muy bien. A velocidad normal. Y tú también, que se nos cae el... ¡Noble perico! Tengo en mi casa, muy lejos de aquí, un perico así, pues, igual de guapo que tú, ¿no? Y pues él me dijo, ya que vas, no, para allá, para el bosque mágico, porque pasas y ves al pájaro y todo, pues vas, le dices hola de mi parte. Y a eso vine, a decirte hola de tu parte. Extraña magia. El perico del bosque cerró los ojos, cerró el pico, bajó las alas, metió la cola, exhaló un último suspiro y se cayó al suelo. Pero como en un profundo y extraño sueño. Más profundo, pero más extraño, pero más profundo, más extraño, pero inmóvil, pero cómodo, pero inmóvil, pero cómodo. El rey, al ver semejante espectáculo,
Pero ¿cómo? Escena 6. La nueva vida. Después del día de la audición, la vida había cambiado. Pero no la vida del circo, sino la de nuestras dos payasas. Porque en un momento de distracción, quién sabe, de generosidad, Federico dejó olvidado su libro sobre la pista. ¡Un libro mágico! ¡Un libro enorme! ¡Lleno de cuentos mágicos! Así que ahora, además de las labores domésticas y de los números de circo, había que encontrar el tiempo para descifrar los secretos del libro mágico. Pero esto no era nada fácil. Los payasos del circo Burlostitini leían poco. O nada. Así fue como Ni siquiera sabían escribir su empezó nombre. a ir a la escuela. Y así, enseñar a Carlota. ¡A ver, Carlota! ¡Siéntese derecha! ¡A ver las uñas! ¡China, y usted! ¡Déjese el dedo! ¡De ahí, puerco! ¡Derecho! ¡Las uñas! No, mejor no me enseñe las uñas. Muy bien. Pongan atención, vamos a empezar. El alfabeto se compone de 27 letras, que son como sonidos o piezas de rompecabezas. Cada sonido, como una pieza de rompecabezas, se pone en donde va y así se forma una palabra. Por ejemplo, tenemos el sonido A, que nos da la letra A. Y después tenemos el sonido que nos da la letra. Y si juntamos el sonido con el sonido A, ¿qué nos da? K. Muy bien, Carlota, muy bien. Usted, burro. No me rezongue. Después tenemos el sonido que nos da el sonido un perro. Muy bien, Carlota, muy bien. Usted, burro, póngase a estudiar.
habíamos estudiado. L-O-T-A-T-A. Y todo junto. ¿Qué dice? Carlota. 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 Ya sabemos escribir tu nombre. Esta situación no le gustaba nada a Burlosquetín, que pensaba que sus payasas estaban como muy distraídas o pensando en otra cosa o tal vez creciendo demasiado rápido. Confidencia. Gracias, muchas gracias, querido público, gracias. Oh, otra vez, por favor, gracias. Muchas gracias, querido público. Ellas se valían de todas las mañas, de todas las astucias. Por las noches estudiaban a escondidas. Hacían de todo para que no se notara que después del número estaban tratando de aprender a leer. Carlota, por ejemplo, se pasaba mucho tiempo peinando al payaso pupilo, que era calvo. En cuanto a Anastasia, limpiaba hasta en los lugares más recónditos. ¡Achú! Salud, salud. ¡Achú! Salud. Salud. Pronto conocían todos los secretos del libro mágico. Y sí, no habían perdido nada de su magia. Al contrario. Es tiempo para ti, Rey, de que encuentres tu destino. ¿Destino? ¿Otra vez destino? Creo que ya entendí, ¿sabes? El destino es cuando eres como el gato, el de las bototas. Cuando le dice al zorro, antes de sacar su espada, he desaccionado a cada uno su destino. Mala fortuna que te ha puesto en mi camino. Remedios, que no serás tú el que va obstruyendo. Sí, bueno, a veces las payasas confundían un poquito los cuentos. El destino es cuando eres como el gato con botas en la encrucijada de los caminos y decides ir por aquí o por allá, afrontar el combate o cambiar de ruta, ¿entiendes? Como Caperucita, ir por la derecha a casa de la abuelita o por el atajo y ponerse en peligro. ¿Entiendes? No.
puedes encontrar un nuevo camino. Pero si todo el año estamos en el camino. Justamente. ¿Es mi destino estar toda la vida en el circo? En todo caso, quiero poder decidir. Te prometo, Anastasia, que voy a decidir. ¿Y tú? Anastasia, si un día quieres cumplir tu sueño y ser maestra, tendrás que dejar el circo. Escena 8. A cada una su destino. Ha llegado el momento de terminar con nuestra historia. Qué triste. Sí, qué triste. Porque una mañana en la que el pequeño circo Burlostitini se despertaba, quiero decir, el gran circo Burlostitini, siempre listo para continuar su viaje a través de Italia, siempre hacia el sur, faltaba alguien en la caravana. Anastasia había tomado el camino del norte. Sus caminos nuestros caminos se habían separado definitivamente. El sol brillaba sobre la caravana. Y un viento suave balanceaba las higueras a la orilla del camino, como para desear un buen viaje, como para decir adiós a un circo, como todos los circos, de paso. Solo que esta vez era un circo huérfano de payasa. El cuento no nos cuenta si volvieron a verse. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Pero algunos dicen que todavía van las dos. Sí, en los caminos. Contando cuentos. De pueblo en pueblo y de plaza en plaza. ¿Quién sabe? Lo que sí puedo decirles es que las cosas cambiaron en el circo. Y como en todo buen final feliz de cuento, los payasos aprendieron todos a leer. Y se repartían las tareas domésticas. Ay, a ver, cancha, porque me toca limpiar a mí la pista. A ver, ayúdenme, porque no. Ay, a ver, Sócrates, condenado elefante carbón, ayúdame a recoger tus cochinadas. Con cuidado, maestro. No te preocupes.
Aquí, maestro. Ay, muchas gracias, hija. Hijo, maestro. Ay, bueno, pues es que quedamos hijo o hija, si no se definen como quieren que uno los respete. También los números cambiaron en el circo. Había uno en particular que tenía mucho éxito y que le gustaba especialmente a Burlostitini, pues su corazón se había ablandado de repente. Este número era muy simple. Una payasa llamada Carlota, para servirles, contaba cuentos. Ese era su destino. Ella lo había elegido. Contaba los cuentos con todo su corazón. Porque en esos momentos, extraña magia, nunca estaba sola. Cuento del rey y el perico. Continuación y fin. De regreso del viaje, el rey se dirige rápidamente a su castillo. A decir verdad, los sucesos en el bosque mágico no lo dejaban tranquilo, había perdido el sueño. Así es que fue directamente a contarle lo sucedido a su perico. ¡Mi nombre, perico! ¿Cómo te he extrañado? ¿Has cumplido tu promesa? Sí, dijo el rey. Pero allá en el bosque mágico, cuando me incliné ante un perico y le dije: noble perico, tengo en mi casa, en una jaula de oro, un perico tan bello como tú. Vengo en su nombre para saludarte. Mientras yo hablaba, el perico del bosque cerró los ojos, cerró el pico, bajó las alas y cayó al suelo inmóvil. Oh, perico, te lo ruego, explícame qué ha pasado. El perico del rey reflexionó un instante. De pronto, también cerró los ojos, cerró el pico, bajó las alas y cayó al suelo inmóvil. En un profundo y extraño sueño. El rey, en un momento de desesperación y de profunda tristeza, abrió la puerta de la jaula. Tomó a su perico en los brazos. El perico, de pronto, recobró la vida. Abrió sus alas y se posó ante una ventana que estaba abierta. Una ventana abierta al mundo. El rey también recobró la vida. La tristeza se había alejado para siempre de él. Perico, me debes una explicación, ¿eh? Es muy simple, rey. El pájaro que viste en el bosque mágico me ha enviado un mensaje a través de ti y me ha dicho: Perico, tú que vives lejos de tu hogar, en una jaula de oro, aprende a pensar. Simulando tu muerte, encontrarás tu libertad. Simulé entonces mi muerte y encontré mi libertad. Ahora es mi turno, rey, de hacer un viaje. Tú también, si quieres ser rey en tu propio reino, aprende a leer, aprende a pensar, y estoy segura de que encontrarás tu destino. Esa fue una gran lección para el rey, quien desde ese día se volvió muy sabio. Y se dice que nunca el reino vivió mejores tiempos. Y así termina el cuento del rey y el perico. Y el del circo Burlostitini. Que también es nuestro cuento.